Listo, regresamos. Pues vamos a hablar de más cuestiones de fisiología. A lo mejor los cálculos que vimos ahorita puede que resulten un poquito confusos al principio, pero para eso es la tarea, para que en la tarea puedan desarrollar ese ejercicio otra vez y ya con la práctica pues ya irá quedando poco a poco. Muy bien, pues mencionemos más cosas importantes. Listo, primero que nada, bueno, antes de que se me olvide, primerito, antes de una prueba de esfuerzo, como tal, es importante es importante conocer que, eh, primero, para ser candidato a una prueba de esfuerzo, el paciente le tienen que hacer un electrocardiograma previo. Entonces, por eso no hay riesgos, porque me pueden preguntar ustedes, en una prueba de esfuerzo, ¿qué no puede resultar? Espérame tanto, déjenme volver a abrir, aquí se me fue la pantalla. Listo. Puede que en una prueba de esfuerzo me pregunten si el paciente puede llegar a un infarto agudo del miocardio, un paro cardíaco. Entonces, la verdad es que no, o sea, no ha pasado porque previo a una prueba de esfuerzo te hacen muchas valoraciones. Primero que nada, se te hace un electrocardiograma en reposo para saber que el corazón esté muy bien antes de poder hacer, pues, valoraciones. Muy bien, entonces ya que el corazón está bien y adecuado, pues también antes de una prueba de esfuerzo como tal, directa o indirecta, sobre todo directa, el médico está con el paciente 20 minutos y en esos 20 minutos, previo a la prueba directa, el médico le valora el corazón, signos vitales y en esos 20 minutos el médico del deporte sí se da cuenta si el paciente es apto o no es apto para la prueba. Y por eso mismo cuando hacen la prueba es porque sí son aptos y no tienen riesgos en el corazón y demás para un paro cardíaco. Por eso se disminuye mucho con valoraciones previas. Entonces, obviamente te deben hacer un examen médico general, un examen deportivo previo y un electrocardiograma para ver si eres candidato o no a prueba de esfuerzo en esos momentos. Muy bien, pues ya mencionado esto, pues vamos a mencionar algunas cuestiones. Antes de hacer una prueba de esfuerzo, obviamente primero hay que hacer un aviso de privacidad. Hay que decirle al paciente que sus datos van a estar guardados y no se los vamos a proporcionar a nadie. Los datos se guardan por 5 años de acuerdo a la norma aquí en México. Digo, no la norma, digo, la norma sí se guardan los 5 años, los datos en general, pero la parte del aviso de privacidad, de que los datos se deben proteger, eso lo dice la Carta Magna, la Constitución Política, artículo 6, fracción 2. O sea, luego, entre los primeros artículos, se menciona que tus datos deben estar protegidos. Bien, el consentimiento informado, pues ese lo pueden dar por escrito, pero también es importante videos. Cuando a un paciente le muestras un video y le dices, mira, en este video ya viste lo que están haciendo antropometría, es lo que vamos a hacer contigo, antropometría. Bien, pues entonces ya tenemos el consentimiento informado, el aviso de privacidad y necesitamos una historia clínica. Con la historia clínica, pues ya sabemos que sí hay que preguntar lo más que podamos y sí necesitamos un expediente clínico, una carpeta donde guardemos toda la copia de lo que el médico le mandó al paciente, lo que odontólogo le mandó al paciente y los demás. Muy bien, la exploración física es lo que hacemos nosotros, una exploración física. No vamos a hacer palpación. Digo, perdón, no vamos a hacer percusión no vamos a hacer, a lo mejor el médico es el que lo va a hacer, tenue mate para analizar inflamación en abdomen. Nosotros sí vamos a hacer inspección, porque viendo al cuerpo humano, simplemente por observar al cuerpo humano, si el paciente ves que se le cae mucho el pelo, puede que falten grasas de la dieta o selenio posiblemente. Si ves que el paciente tiene pues dermatitis en la cabeza, pues ya puede que le falte alguna vitamina del complejo B. Si tiene estomatitis angular o si tiene inflamadas las comisuras de los labios o encías inflamantes y rojizas, pues ya sabes que hay deficiencia de vitamina C o de alguna vitamina del complejo B. Las vitaminas del complejo B sí se hacen presente por dermatitis seborreica y muchos parámetros que tenemos. Ya luego se los comparto, pero hay una tablita por ahí que tengo de esa parte donde te dice posibles deficiencias de nutrimentos según lo que tenga el paciente. Entonces sí hay que observar mucho al paciente para saber qué posible deficiencia de vitamina tiene. El examen de vitaminas del complejo B sí se puede hacer, pero no es algo tan óptimo porque pues dura nada más un día o 2 días en sangre. O sea, puede cambiar mucho las vitaminas en sangre, la cantidad. Entonces realmente, pero sí se puede mandar a hacer exámenes de vitaminas para ver si los tienes bajos.
de que sea sobre todo que constantemente los tienes así bajos. No haremos palpación de palpar ganglios linfáticos, pero sí haremos palpación nosotros por hacer antropometría, que veremos en módulo 4. Y sí hay que hacer auscultación, sí hay que auscultar a los pacientes, haciéndoles como tal, pues revisar signos vitales, sobre todo si hay que tomarles presión arterial y frecuencia cardíaca. La verdad, los baumanómetros electrónicos no son muy buenos, sí tienen sesgo. Lo ideal es tener un buen baumanómetro usando estetoscopio para estar valorando pues los ruidos de Korotkov. Muy bien, esta formulita de Carbonen, esta sí funciona para que vean, pero esta es para determinar tu frecuencia cardíaca objetivo. Entonces, ejemplo, tengo un paciente de 25 años. En reposo tiene 54. Este paciente, pues el entrenador le dice que tiene que estar al 65% de intensidad. ¿Cómo sabe el paciente cuál frecuencia cardíaca debe tener para que sí esté trabajando al 65% de su máxima capacidad? Esta fórmula sí sirve. La máxima, que es 195, que la habíamos sacado a lo mejor por Carbonen, rápido ahora sí por Carbonen, 220 menos la edad, 195 máximo, menos reposo, por el porcentaje de intensidad, más reposo otra vez, 145. Cuando este paciente esté manejando 145 pulsaciones, este paciente sabe que está llegando al 65% de su frecuencia cardíaca máxima teórica. Muy bien, ahora bien, hablemos de la bradicardia. Estos son los parámetros en general. Sabemos que la frecuencia cardíaca, las veces que late el corazón, sabemos que debe el promedio 60-80, el promedio de la población mundial, según la OMS. Cuando tienes abajo de 60 latidos por minuto se llama bradicardia. Y si tienes arriba de 80, perdón, aquí es 80. Si tienes 90, 100, más de 100 latidos por minuto, es taquicardia. Pero los deportistas aeróbicos sí sufren una adaptación crónica, que es una bradicardia crónica, pero buena, natural. Por ejemplo, Miguel Indurain. Miguel Indurain es este ciclista que vemos aquí de ruta, y él manejaba 40 pulsaciones por minuto. No es al final, no es que tuviera una bradicardia que estuviera muriendo, no estaba muriendo. Él, en vez de 60-80, él en reposo tenía 40 pulsaciones por minuto. Y es que su corazón fue muy eficiente y eficaz. Porque sobre todo el deporte aeróbico sufre una adaptación que es una hipertrofia del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo crece en tamaño y eso es algo bueno porque el corazón es más eficiente. Entonces, mira, ve el corazón de una persona con obesidad. El corazón de una persona con obesidad todo el tiempo está muy forzado, con mucha frecuencia cardíaca, pero al final el resultado es poco bombeo de sangre, o sea, una cantidad normal de sangre, pero que está pum, 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 a 20, 20, 20, a 20, y una frecuencia cardíaca. O sea, se ve que el corazón está forzado, está bombeando, bombeando, pero poquita sangre. En cambio, el corazón de Miguel Indurain es un corazón que tiene menos bombeos, pero con estos menos bombeos, pum, pum, vaya que arrastra muy buena cantidad de sangre, con menos bombeos, con menos esfuerzo. Entonces, justamente el corazón de un deportista aeróbico, al tener esta hipertrofia, sí puede llenarse de mayor sangre, puede aventar más sangre y hasta con mayor fuerza total del ventrículo. Entonces, realmente, pues sí va a arrojar más sangre a la periferia y con menos bombeos. Entonces, el corazón es eficiente, no es que esté muriendo. Por eso, los deportistas aeróbicos es normal que tengan pulsaciones por minuto en reposo de 50, 54, 56, abajo del 60, pero está bien. Ahora, lo malo de un deportista anaeróbico, el corazón de un deportista anaeróbico también se hipertrofia, el ventrículo izquierdo también crece en tamaño la cavidad. Pero lo malo ahora del deporte anaeróbico es que se hacen fibrosis, o bueno, se hacen rígidas las paredes, se hacen rígidas, pierden flexibilidad y elasticidad, más bien, elasticidad, perdón, elasticidad de que es músculo. Entonces pierden elasticidad, las paredes se vuelven rígidas y esto ya es un problema cardíaco que te puede llevar a una muerte a los 40, 45 años. Entonces por eso los deportistas anaeróbicos sí necesitan trabajar aeróbicamente para no engrosar sus paredes y que tengan un corazón pues no tan deteriorado, tan forzado. Y ahora bien, el deportista aeróbico pues sí tiene que hacer fuerza, pero ya en cuanto a la periferia, los músculos, para que no tenga debilidad. Entonces vamos a lo siguiente, me voy de una vez por esto. El deportista de fuerza, vean, tiene muy buena calidad de vida. Un deportista de fuerza, cuando sea adulto mayor, tendrá buena calidad de vida porque se puede agachar, puede cargar garrafones de agua, sube cosas a la alacena, se mueve bien, pero tiene
muy baja expectativa de vida, porque el corazón ya está deteriorado, riñones puede que también, y al final pues no va a aguantar muchos años, pero sí con buena calidad. En cambio, el deportista aeróbico tiene mala calidad de vida. Si solamente fuera puro aeróbico toda su vida, tendría mala calidad de vida, porque sí le faltaría tono muscular y fuerza esencial para levantarse, agacharse, cargar objetos, alzar objetos, levantarlos. Pero sí tendría mucha expectativa de vida, a pesar de que estaría muy oxidado y disminuye calidad de vida, sí te va a durar muchos años, 74, 80, 90, 100 años de vida. Entonces, ¿por qué no mezclar los dos? Hay que mezclar fuerza para mejorar calidad de vida y también trabajo aeróbico controlado para tener expectativa de vida. Si trabajas aeróbicamente, digo, si consume antioxidantes de la dieta durante el día en general. Entonces hay que trabajar ambos, fuerza y aeróbico. También los maratonistas tienen que hacer fuerza para amortiguar la zancada en los isquiosurales, en los femorales llamados isquiosurales. En estos músculos necesitan fuerza para amortiguar la zancada, entonces necesitan fuerza. Los deportistas que solo son de fuerza, por ejemplo, hay casos de judocas, bueno, primero halterofilia. Hay atletas de halterofilia que a los 45 años de edad mueren por paro cardíaco fulminante. Lamentablemente, Soraya Jiménez, nuestra atleta mexicana que nos dio la primera medalla de oro, Soraya Jiménez, pues ella ya a los 40 y tantos años falleció. Y pues no es que se cuidara mucho, no, pues es que ya también toda su vida estuvo forzando mucho al corazón y le generó adaptaciones pues negativas. Pero pensamos que a los 40, 45 años morían los deportistas de fuerza, pero no. Hay un caso de un judoka, un atleta de judo, que a los 30 años de edad, 31, 32 años de edad, murió por paro cardíaco fulminante y en una competencia. Y creo que él ni siquiera compitió, estaba viendo a sus compañeros competir en la banca y falleció por paro cardíaco. Yo me moquiendo, tengo alergia. Entonces realmente pues sí hay que trabajar ambos, fuerza y aeróbico. Entonces es importante saber que el ventrículo izquierdo se hipertrofia. Aparte del ciclo cardíaco, recordemos que las venas, pero me voy a sonar tantito, no sé por qué ando mocoso. Y aparte del ciclo cardíaco, sabemos que las venas de color azul, no están azul, pero así se dibujan, todas son pues, rojas todas, pero las venas azules, se dice que las azules porque son venas que transportan sangre no oxigenada, sangre que no tiene oxígeno, pero que sí tiene dióxido de carbono. Y bueno, pues entonces llega la sangre de los músculos. Cabe destacar que una persona, una mujer embarazada o una persona con mucha musculatura esquelética, mame, sí les puedes tomar a estos pacientes embarazada o mame la presión arterial del brazo derecho, porque a veces tienen 10 milímetros de mercurio de sistólica, 10 milímetros de sistólica presión más elevada en derecho que en izquierdo. No es mucho 10, pero pues puede ser una pequeña diferencia del brazo derecho al izquierdo. Entonces, bien, tus músculos se contrajeron, formaron energía y demás, y ya liberaron oxígeno, ya utilizaron más bien oxígeno y liberan dióxido de carbono. Entonces, las venas traen sangre no oxigenada que tiene mucho CO2. Esta sangre va primero a la aurícula derecha y de ahí pasa a la ventrículo derecho mediante la válvula auriculoventricular o la válvula auriculoventricular y de aquí pasa a los pulmones. Ya que la sangre va a pulmones, ya en los pulmones, a través de la barrera hematoalveolar, la barrera que lleva de alveolo a sangre, a través de esta barrera, entonces lo que va a pasar es que la sangre le lleva dióxido de carbono ya hacia exhalarla. Ahí les va dióxido de carbono. Y ahora el oxígeno de alveolos pasa a la sangre. Entonces en los pulmones la sangre se oxigena y desecha el dióxido de carbono. Esta sangre ya oxigenada en pulmones, ya con oxígeno, fluye por las únicas 4 venas que van a transportar sangre oxigenada, porque de manera general decimos que las venas tienen sangre sin oxígeno, pues solo hay 4 venas pulmonares que sí van a transportar sangre con oxígeno para llevarla a aurícula izquierda, ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral, y el ventrículo izquierdo es el que en diástole llena de sangre y en sístole contrae para aventar sangre a la periferia.
Muy bien, entonces esto es parte del ciclo cardíaco, por eso es importante que el corazón en la diástole pues se puede diástole llenar, sístole contraerse. Hay una ley del todo o nada. Cuando hablamos de entrenamiento deportivo, hay una ley que se llama ley del todo o nada. No existe una contracción muscular al 50%. O contraes o no contraes. Hablando de la musculatura esquelética, o estás en 0% contracción o en 100% contracción. Simplemente hay o no hay contracción. No existen porcentajes de fuerza. Aquí sí hablamos de fuerza, pero de todo el corazón en general, de todo el ventrículo izquierdo. No cada unidad motora, no cada musculito, sino ya en general todo el ventrículo izquierdo, sí a veces tiene más fuerza de contracción que otras personas o que otros momentos del día. Entonces sí hablamos de una fuerza de contracción del corazón y una fuerza inclusive de cómo regresa la sangre de los pulmones ya oxigenada hacia acá, fuerzas de ley Frank Starling y demás. Muy bien, entonces lo importante es el ventrículo izquierdo, por eso es hipertrofia en deporte aeróbico, pero en deporte anaeróbico pues se ponen rígidas las paredes, ya patológico. Bien, entonces por eso también existe un término llamado gasto cardíaco. El gasto cardíaco es multiplicar tu frecuencia cardíaca, cuántas veces late el corazón, por la presión arterial sistólica de eyección, por la presión arterial con la que eyecta sangre a la periferia. Es litros por minuto. O sea, decimos que en reposo una persona tiene 4, 5 o 6 o hasta 7 litros de sangre por minuto. Eso es el gasto cardíaco. ¿Cuánta sangre fluye por minuto? Litros por minuto, pero bueno, al final, pues ya en los deportes, pues va a ser más. De hecho, los músculos, ahorita que tú estás en reposo, tus músculos reciben 16% del volumen total de sangre. Cuando entrenas, actividad física, ejercicio, deporte, en vez del 16, tus músculos reciben el 45% de la sangre total. Los riñones siempre deben recibir 25% de sangre. Cuando te sobreentrenas o entrenas muy intenso, los riñones en vez de tener 25% del flujo total de sangre, reciben un poquito menos y pues eso a largo plazo sí podría ir dañando riñones, pero a largo plazo. No dañando, sino pues oxiándolos más rápido, envejeciéndolos. Entonces sí hay que manejar descargas de entrenamiento para descansar riñones e hígado también y no sobreestresarlos y sin llevarle sangre adecuada. Entonces, normal, por eso luego te da náuseas, ¿no? Si es verdad que luego cuando entras muy intenso más bien, la sangre en vez de estar en sistema digestivo, pues está en aparato locomotor, y pues en vez de haber sangre en sistema digestivo, pues sí te da náuseas y vómito, estás perdiendo digestión por tener sangre más bien para entrenar. Muy bien, y bueno, pues tenemos por aquí que el volumen de sangre depende del volumen de sangre que regresa al corazón, de pulmones a corazón, de cómo se distienden los ventrículos, que no estén fibrosados, la fuerza ya de la contracción total de fuerzas del corazón y la presión de las arterias, que estén vasodilatadas las arterias, tiene mucho que ver. Entonces, ¿de qué depende el VO2 max? El VO2 max depende un poquito de la capacidad pulmonar, de que tengas buenos pulmones, de que tengas un máximo gasto cardíaco, que tu corazón tenga buena frecuencia cardíaca y buena presión sistólica de eyección. También el VO2 max depende de cómo tus glóbulos rojos transportan oxígeno en sangre, pero lo más importante es de cómo tus músculos utilizan el oxígeno, es lo más importante. Si tú quieres ser un gran atleta, elige bien a tus padres. Uno de los mejores fisiólogos del mundo que es Pero lo Fastran de los mejores del mundo, él dice que si tú quieres ser un gran atleta, decide a tus padres, porque la genética es lo más importante. La verdad, aunque un paciente entrene bien, se alimente bien y todo, al final, pues puede que pierda, porque al final va a ganar el que tiene mejor genética. Entonces es lo más importante, la genética al final. Y hay que tenerlo siempre en cuenta. Muy bien. Y bueno, hay más cosas de qué hablar. Hasta ahorita igual vamos mencionando lo siguiente. Esto es un dato curioso. Les voy a dejar unas infografías para que vean sustancias musculoesqueléticas. ¿Cómo puedes convencer a un paciente de que sí haga ejercicio físico? Pues diciéndole que el músculo es un órgano. El músculo esquelético es un órgano porque secreta hormonas. Por ejemplo, el músculo esquelético secreta hormonas solo cuando entrena. Aquí tenemos tres mioquinas, mio de músculo, quinas de sustancias, sustancias musculares. Hay tres muy bien estudiadas. Una sustancia muscular se llama iricina. La sustancia muscular iricina que liberamos todos con ejercicio físico en general, la iricina ayuda a transformar la grasa blanca en grasa marrón. Ya en módulo 4 voy a hablar de ese tema, de la diferencia entre grasa blanca, beige, marrón, azul, rosa.
Pero en chiste, la grasa blanca es la que no nos gusta de reserva, que está aquí en los lonjitas y la que está debajo de la piel. La grasa marrón es una grasa que está rodeando las vértebras y los riñones y órganos, pero está muy interna y no la vemos en el cuerpo humano, no se ve, está muy interna. Pero esta grasa marrón sí es buena porque nos ayuda a disipar el calor y nos ayuda a termorregular la temperatura y es mucho más energética que esta. Esta nos da salud y esta en exceso nos quita salud. Entonces, la iricina es una sustancia que liberas por hacer ejercicio físico y la iricina ayuda a transformar de manera genética y lenta a través de días y semanas, te va transformando grasa blanca en marrón. Es que tenemos un adipocito marrón por cada 200 blancos. Entonces decimos que hay 200 veces más grasa blanca que marrón. Pero si favorecemos aquí un poquito blanca, se vaya marrón y eso es bueno. Segunda sustancia muscular, la BDNF. La BDNF, que se llama Brain Derived Neurotrophic Factor, factor neurotrófico derivado del cerebro. Esta sustancia ayuda a mejorar la plasticidad cerebral, es decir, a que tengas mejor neurotransmisores, conexión de neuronas, o sea, mejoras tipos de inteligencias. Entonces, el hacer ejercicio físico hace que el músculo libere BDNF y esta sustancia BDNF ayuda a que te vuelvas más inteligente. No que te vuelvas más, sino que explotes bien tus inteligencias, que pienses bien, buena conectividad de neurotransmisores. Además, ayuda a que tengas neurogénesis, a que sí puedas regenerar las neuronas, aunque tardes más de 2 años, hasta 10 años, pero que sí va a ir regenerando neuronas, porque sí se regeneran ya al final. Y la última sustancia no la puse, pero es la decorina. La decorina también es una mioquina que solo liberas por ejercicio físico y la decorina ayuda a que mantengas tu masa muscular y que no la catabolices ni la degrades tan fácil. El chocolate oscuro, al parecer, tiene decorina, pero no sintetizada. Entonces es lo que se sigue investigando, cómo el chocolate oscuro nos puede ayudar a generar decorina, o si, cómo activar esa decorina, y se sigue investigando. Pero pues a muchos recomiendan chocolate oscuro para evitar cierto catabolismo muscular. No existe el catabolismo muscular, digo, a menos de que ayunaras más de 10 horas, pero ya hablaremos en su momento de ello, pero digo, para intentar mantener la masa muscular por cualquier cuestión, pues a veces dan chocolate oscuro, pero lo mejor es el propio ejercicio que libera decorina y actúa durante todo el día para que mantengas tu masa muscular. Muy bien, entonces hablamos de esas sustancias musculares que son muy importantes. Ahora bien, voy a hablar de algunas otras cosas importantes. Por ejemplo, me voy primero a hablar un poquito de entrenamiento en altura con una infografía que tengo por aquí. Entonces vamos a abrir una infografía, a ver si la podemos abrir bien. Parece que no abrió, ahorita la vuelvo a abrir, espérame, por aquí tengo la infografía, ahorita la volvemos a abrir, vamos a hablar del entrenamiento en altura, del entrenamiento en altura, pero con una presentación para que se entienda mejor, digo, una infografía, nada más que hace cerró de más, a ver, está un poquito raro el internet. Listo, seguimos presentando, nada más ahorita que descarguemos esta infografía. De repente tengo buen internet, pero ahorita como que sí empieza a fallar un poco apenas. Listo, aquí está la infografía, la podemos ver. Listo, empezamos por lo siguiente. Primero, muchos te dicen que a nivel del mar va a disminuir el aire. Muchos te dicen eso, ¿no? Vean, así se compone el aire. El aire siempre se compone con 78% nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de gases raros. A veces te cambian la composición y te dicen que es 20 de oxígeno, 20,6 y 1,4 de gases raros como argón y CO2.
Entonces, la mayor cantidad es nitrógeno, oxígeno y gases raros, pero es más nitrógeno que oxígeno. El aire, así como está a nivel del mar, así mismo está también a 7.500 metros sobre el nivel del mar. Es la misma composición. Es que muchos te dicen, cuando estás en elevadas altitudes ya no hay oxígeno y te mareas y te sientes mal. No, claro que sí hay oxígeno. Más bien, pero lo que está pasando es que disminuye la presión parcial del oxígeno. Aquí lo dice. En elevadas altitudes, la presión parcial del oxígeno disminuye. Es como si el oxígeno no está tan comprimido y se hace más laxo. Pero si el oxígeno está más laxo, tú así no lo puedes captar rápido. El oxígeno debe tener cierta presión para que lo captes. Si tiene una presión más ligera, no lo puedes pasar rápido hacia la sangre. Entonces, lo que pasa en elevadas altitudes es que disminuye la presión parcial del oxígeno. El oxígeno se pone más liviano, por decirlo así, menos denso, pero así no lo podemos captar rápido. Captar sí, pero no pasar a la sangre. Es esto, que ese oxígeno, si tiene mala presión disminuida, no puede cruzar la barrera hematoalveolar. El aire llega por nariz a tráquea. De la tráquea pasa a bronquios, bronquiolos, y ya en los sacos alveolos ya es el puro oxígeno. Entonces el oxígeno ya se recibe hasta los alveolos y se sintetiza del aire. Los alveolos tienen una barrera hematoalveolar de alveolo a sangre. Entonces, a través de esta barrera, el oxígeno se va de alveolos ya a la sangre, para que esta sangre ya oxigenada, como lo mencionamos ahorita, va al corazón para ya eyectarse a la periferia. Entonces, si el oxígeno tiene baja presión, no puede cruzar la barrera hematoalveolar y no lo absorbes, no lo captas y lo vuelves a sacar del cuerpo. Esto causa hipoxia, un tipo de hipoxia, donde el riñón genera eritropoyetina. Y la eritropoyetina se genera más bien en médula, más bien, el riñón libera enzimas como eritropoyetina para que la médula ósea en los huesos genere eritropoyesis, nueva cantidad de glóbulos rojos. Y al final puede que tengas más glóbulos rojos que antes. Hay algo que se llama, bueno, primero el hematocrito. El hematocrito es el recuento de glóbulos rojos. Cuando tú pides una biometría hemática, en esa biometría hemática deben venir el recuento de glóbulos rojos llamados hematocrito. Un paciente en general debe tener de 46 a 52% en promedio de hematocrito. Más bien, perdón, una persona promedio va a tener de 44, desde 42 a 48, 49. De 42 a 49 puede tener cualquier persona en general. Cuando tienes arriba de 49%, pues asumen que eres un deportista aeróbico. Y bueno, pues sí se sabe que hay pacientes que pueden llegar a 51, 52% hematocrito, pero ya sí siendo los mejores del mundo por simple entrenamiento. El problema es cuando alcanza 57, 58%, que es lo que pasó con Armstrong. En el famoso ciclista Armstrong y otros tantos, vieron que tenían más del 57% hematocrito. Armstrong tenía 57, una vez 58, casi siempre tenía 56 y 57. Además, algo importante, los deportistas aeróbicos de ciclismo de ruta sobre todo, ellos no todo el año van a tener un hematocrito elevadísimo. El hematocrito elevado de 52% es unas veces al año nada más cuando les tocó super entrenamientos, super competencias, tours y demás, pero no todo el año. Y Armstrong todo el año, que no tuviera competencia ni preparación próxima, aunque estuviera descansando, tenía hematocritos elevadísimos. Y entonces, pues, sí se valoró su genética y se vio que no es alguien fuera de lo común que genéticamente desarrollara más, tuviera más eritropoyenin, eritropoyenin, eritro, poyenina, algo así. Bueno, no es así la hormona, es diferente el nombre, ya hubo un error aquí en la infografía, pero bueno, no tenemos tantas enzimas del riñón, ni la médula está sobreexpresada. Entonces se vio la genética y sí se dio a la conclusión de que Armstrong pues se dopaba. Utilizaba eritropoyetina recombinante. Es que eritropoyetina, aquí me equivoqué. Entonces la eritropoyetina recombinante es lo que ocupaba Armstrong, una eritropoyetina de laboratorio. Y eso ya le hace generar glóbulos rojos. Se llama eritropoyetina de ADN recombinante de laboratorio. También muchos hacen un dopaje de sangre que está prohibido. Muchos atletas se van a entrenar a elevadas altitudes. Solo está condicionado que sean máximo 4 días. Puedes estar 1 o 2 días,
pero máximo puedes estar 3, 4 días máximo. Ya no es saludable más de 4 días. Y eso que ya es mucho, 4 días en elevada altitud. Sufrir 4 días con hipoxia. Ya esos pacientes cuando regresan a nivel del mar o por lo menos cercano a nivel del mar, obviamente descansan, se alimentan bien y todo, y ya a nivel del mar no entrenan, pero consumen buena cantidad de alimentos y van a tener eritropoyesis y van a tener más glóbulos rojos que antes. Si tú tenías 48% de glóbulos rojos, ahora tienes 52%. Muy buenos esos 4% y ya fue mucho. Entonces, justo, y estos atletas cuando están a nivel del mar, se extraen su sangre y la congelan. Y ya el día de una competencia importante, previa a la competencia, le llaman al químico. El químico les ayuda a descongelar su sangre y ya descongelada se la suministran. Entonces, imagínate que tu propia sangre la congelas cuando está con mucho oxígeno, la descongelas el día previo a una competencia y te la inyectas previa competencia. La verdad es que para competencias sí vas a tener una sangre muy oxigenada, pero eso es un modelo de trampa llamado dopaje fisiológico de sangre. Está prohibido y muchos lo hacen. Muy bien, entonces el entrenamiento en altura, vaya que sí funciona, por disminuir presión del oxígeno, por tener un cierto nivel de hipoxia que hace generar más glóbulos rojos que antes. Las cámaras hiperbáricas es lo mismo que el entrenamiento en altura. Es lo mismo en cuanto a una hipoxia, que sí te genera más glóbulos rojos, tienen buen efecto. Y claro, es mejor la cámara hiperbárica porque pues ya está más controlada, no estás sufriendo en elevadas altitudes, acabas de la sesión de cámara hiperbárica y haces tu vida normal. Entonces las cámaras son muy buenas, te ahorran días de estar aquí sufriendo en elevadas altitudes, gastando el dinero. Aquí no gastas tanto, son las sesiones que te van cobrando y ya. Y bien, ahora, lo que no vamos a recomendar son las training mask. Hay unas máscaras de entrenamiento que siguen de moda. Para empezar, a mí se me hacen molestas porque veo a los pacientes en el parque que van y yo no sé si están ahogando o no, y no sé si los tengo que reanimar o algo. Veo cómo sufren por respirar. Y tienen estas máscaras. Estas máscaras no ayudan de nada, porque estas máscaras sí generan hipoxia, pero una hipoxia muy grave, porque lo que hacen estas cámaras, estas training máscaras, estas no te limitan, no juegan con la presión del oxígeno. Lo que están haciendo es limitar aire. Y si limitas el aire como tal, es algo muy brusco, que tu cuerpo sí genera hipoxia, pero una hipoxia tan drástica, que tu cuerpo sí genera una eritropoyesis, pero desesperada, y tan desesperada que haces los glóbulos rojos muy redondos y de muy grandes. Los glóbulos rojos deben tener un tamaño medio y deben ser cóncavos. Pues esta hipoxia por training mask es tan desesperada la eritropoyesis que los glóbulos rojos los generas tan rápido que los generas de mala calidad, muy redondos y grandísimos. Y esto es un tipo de anemia megaloblástica. Entonces, no es hematomacrosis como tal, pero es un tipo de anemia. Entonces, sí se ha visto mucho que es un tema de los médicos del deporte hoy en día de residencia, hacer investigación de cómo las training mask es un posible factor de riesgo para un tipo de anemia deportiva por megaloblástica, por tener glóbulos rojos grandes. Entonces, estas training mask no ayudan de nada, te perjudican, no hay que ocuparlas. Lo ideal solo es entrenamiento en altura o cámara hiperbárica nada más y controlarlo y demás, pero esto sí va a funcionar para que tengan más glóbulos rojos que antes. Bien, ahora pues vamos a hablar de más temas todavía. Ahora vamos a hablar un poquito, pues primero vamos a hablar de algunas cuestiones importantes. Hasta ahorita no hay dudas. Nancy, adelante con duda, Nancy. Qué bueno que haces dudas. Eso es importante. Adelante. Hoy en día hay unas cintas que se ponen en los corredores. ¿Esas sí podrían ayudar o no? Es que no sé. ¿Cintas de oclusión? Bueno, se le ponen en la parte, una en la boca y otra como en la parte de la nariz. Es que no me acuerdo su nombre de las cintas. Pues no ubico bien la cinta que pongan. Hay que ubicarla mejor porque no lo ubico. Bueno, se supone que la función de la cinta es ayudarnos a respirar mejor. Pues no lo había leído eso al respecto, pero pues si luego tienes imágenes, compártenolas y ya investigaremos del tema porque está interesante, pero no ubico esas cintas. Seguramente es algo nuevo. Pues, yo lo vi, o sea que supuestamente uno lo ocupan en la boca para cuando corren y otra en la nariz para que supuestamente entre el oxígeno mejor. Pero es que no me acuerdo el nombre. Bueno, pues búscalo y ya no los compartes. Muy buena experiencia, buena información.
Bueno, ahora vamos a hablar de más cuestiones. Bueno, ahorita no vamos a detenernos en glucólisis, ahorita no, pero pues nada más recapitulen como tal, les voy a dejar clases grabadas. Recuerden que por cada módulo, además de clases en vivo, necesitamos complementar con clases grabadas. Entonces, primero que nada, como clases grabadas, y vamos a adelantar unos temas importantes de ellas, pero como clases grabadas va a haber una clase de rutas metabólicas, para que con detalle veas cómo es la glucólisis y si no lo entendiste en la escuela, en la licenciatura o en los cursos, que lo entiendas un poquito mejor glucólisis. Otro tema que se queda en clases grabadas es el consumo de bebidas alcohólicas en el deporte. Y ahorita lo resumimos el tema. Y otra clase grabada que les vamos a dejar es de bioquímica de la contracción muscular. Primero que nada, pues estos temas se quedan con detallísimo en clase grabada, pero ahorita nos da tiempo de ver detalles importantes de ellos, detalles para que lo tengan en la mente. Primero vamos a hablar una síntesis de lo que son las rutas metabólicas, nada más así muy rápido, porque hay unos errores luego que te dan en la universidad inclusive. Listo, qué Profe, bueno. ¿Mande? envíen la foto. Envíen la foto en el grupo. Muchas De, gracias, sí, vi que lo enviaste. Bien, primero, hablando de rutas metabólicas, recordemos que la primera ruta metabólica es de hecho, primero es la ATP libre. La primera ruta muchos no la mencionan, la dejan como una ruta cero. La ruta cero, pero que existe porque no la mencionan, pero sí está presente, es el ATP libre. De los 0 a los 6 segundos del ejercicio físico, tú tienes ATP libre en las células para romper el ATP. Porque vean, resulta algo. Cuando tú tienes ATP, esto es un fosfato, ¿cierto? Esto es un fosfato. Esperen, dejen quito esta cosa que nos hace un poquito de ruido. Fosfato es esto, un fósforo con oxígenos, pero de hecho está mal la molécula porque para empezar este fósforo estaría acá ahora sí. Nada más falta otro por acá. Esto sí es un verdadero fosfato. Esto es un grupo fosfato, se los presento. El fosfato es un fósforo que se une con 4 oxígenos y donde tiene el único doble enlace, cuando rompemos este doble enlace, liberamos energía. Esta energía es la que sirve para mover el calcio dentro de la célula. Entonces, quédate con esto, que un fosfato, cuando rompes un fosfato, fósforo con oxígeno, liberas energía para la contracción muscular. Pero ya como eran 3 fosfatos, ¿cierto? 3 fosfatos, 1, 2 y 3. Son 3 moléculas de esta misma. 3. Como ya rompiste un fosfato, te quedan 2 fosfatos activos, el ADP. ¿Cómo sintetizamos el ADP en ATP nuevamente? Gracias a la fosfocreatina. Hasta la siguiente semana ya hablaremos de suplementos. Ahorita no hablemos de suplementos. Solo vamos a hablar de que tú solito, tu hígado te sintetiza creatina. El hígado sintetiza diario 2 o 3 gramos de creatina a partir de los aminoácidos de los alimentos. Entonces, pues tu hígado cuando te sintetiza creatina, tú la almacenas en los músculos junto con un fosfato. Cuando un grupo fosfato se le va al ADP, lo vuelve a transformar en ATP para que vuelvas a tener energía libre rompiendo este ATP nuevo. La creatina no puede estar solita en el músculo sin su fosfato. Entonces, cuando se libera el fosfato, la creatina está sola y se desecha en forma de creatinina por orina. Entonces, esta parte de resíntesis del ATP solo dura de 6 a 10 segundos. Es una resíntesis de ATP gracias a la ATP fosfocreatina. Entonces, ya como tal, la primera ruta metabólica que siempre te manejan como tal es la de el ATP fosfocreatina o los fosfágenos, que es esto mismo, resintetizar ATP, y va de 6 a 10 segundos del ejercicio. Hay libros de texto que mencionan 6, 8, 10, pues es un rango de 6 a 10 segundos. Ahora, la segunda ruta metabólica es la glucólisis. La glucólisis dura de 6 segundos hasta 180 segundos, es decir, 3 minutos. De 6 segundos a 3 minutos dura la glucólisis. La glucólisis es primero fosforilar la glucosa,
Primero la fosforilas, que es llenarla de fosfatos, y luego la empiezas a romper, rompes la glucosa. Y esto te genera solo poquitos ATPs, nada más 2 netos. La tercera ruta metabólica es el famoso ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, pues ya no hay tiempo, puede durar mucho tiempo, pero bueno, no dura mucho, dura igual unos segundos, porque el ciclo de Krebs, la verdad, no te libera ATP, solo te libera poquitos ATPs. El ciclo de Krebs, lo importante es que te libera NAD y FAD. Eso es lo importante del ciclo de Krebs, te libera NAD y FAD. Solamente te está dando un poquitos ATPs, 2 ATPs nada más por ahí, 3. No te genera mucho ATP directamente el ciclo de Krebs, pero te nada NAD y FAD. El NAD y FAD van a pasar ya por la última ruta metabólica que se llama cadena respiratoria. En la cadena respiratoria, el NAD y el FAD pasa por la beta oxidación, que es pasar por 4 complejos, y este NAD y FAD ya liberan hidrógenos dentro de la célula y esto desencadena algo que se llama fosforilación oxidativa. Y en la fosforilación oxidativa, ahora sí se generan 36 a 38 ATPs por cada vuelta. Y si tuviste doble vuelta, pues ya tuviste 76 ATPs. Entonces puedes generar 72 a 76 ATPs por doble vuelta de energía como tal, doble vuelta en el ciclo de Krebs y de cadena respiratoria. Entonces son 4 rutas metabólicas: ATP, fosfocreatina, glucólisis, ciclo de Krebs y cadena respiratoria. Muchos te dicen que en el ciclo de Krebs generas 36 a 38 ATPs y eso es un error. En el ciclo de Krebs todavía no generas ATPs. Los ATPs los generas hasta la cadena respiratoria, que es posterior al ciclo de Krebs. De hecho, está curioso porque, bueno, aquí a ver si tengo la imagen. Cuando en el ciclo de Krebs liberas FAD-NAD y GTP, esos FAD-NAD y GTP pasan por 4 ubiquitinas, 4 complejos de proteínas. Al pasar por esto, que es parte de la beta-oxidación, porque ocupas muchas grasas como energía en este proceso, de que FAD y NAD van a liberar electrones e hidrógenos. Más bien van a captar electrones y si captan electrones, sueltan hidrógenos. Y al haber muchos hidrógenos dentro de la célula, van a hacer ya lo que es la fosforilación oxidativa. Por aquí lo tenía ya, pero lo había quitado. Entonces vamos a dibujarlo otra vez. Hablamos de que hay mucho hidrógeno. Vamos a dibujar aquí hidrógenos. Pues vamos a dibujar hidrógenos, pero vamos a ponerle el colorcito para que se vea. Listo, hay muchos hidrógenos, demasiados hidrógenos, pero demasiados. Entonces hablamos primero de esto. Tú liberas NAD, FAD y GTP en el ciclo de Krebs. NAD, FAD y GTP. Estos NAD, FAD y GTP tú los liberaste en ciclo de Krebs. Y estas moléculas pasan por estos 4 complejos de proteínas, que es parte de la beta-oxidación, porque ocupas muchas grasas como energía aquí. Entonces, cuando estos NAD, FAD y, bueno, sobre todo FAD y NAD, NAD y FAD pasan por aquí, liberan muchos hidrógenos. Los hidrógenos primero están fuera de la célula, pero por gradiente de concentración tiene que entrar el hidrógeno dentro de la célula. Y cuando hay mucho hidrógeno, vamos a volver a poder hacer ya los ATPs. Les voy a mencionar cómo se hacen los ATPs. Primero necesitamos 2 proteínas alfas. Vamos a dibujar 2 proteínas alfas. Ya que tenemos 2 proteínas alfas, vamos a tener ahora 2 proteínas betas. Esto ya ocurre dentro de la mitocondria, es lo que nos va a generar así muchos ATPs. Listo, vean, tenemos este complejo, pero las proteínas betas sí tienen fósforo inorgánico, que le llamo pi. Al pi le llamo al fósforo inorgánico. Las proteínas alfas no tienen fósforo, pero las betas sí lo tienen. Voy a unir todo esto, vamos a unir todo esto.
Funciona mi mouse, no sé qué pasa. Listo, agrupar. Listo, ahora sí, vámonos a lo siguiente. Ya casi mostramos esto. Vamos a dibujar ahora por ahí en la célula. En la célula siempre vamos a tener por ahí dentro ya de la célula, vamos a tener a un ADP. Vamos a tener a un doble fosfato unido, ADP, dos fosfatos como tal. Listo, ahora sí, tenemos lo siguiente. Cuando ya llegan a haber muchos hidrógenos dentro de la célula, ahorita la proteína alfa no le puede dar nada al ADP, no le da nada. Cuando hay muchos hidrógenos dentro de la célula, ¿y por qué muchos hidrógenos? Habíamos dicho que el NAD y FAD del ciclo de Krebs pasan por cuatro complejos de proteínas y liberan hidrógenos. Los hidrógenos primero están fuera de la célula. Ya por gradiente de concentración y equilibrio, los hidrógenos se entran dentro de la célula. Al haber mucho hidrógeno dentro de la célula, los hidrógenos van a rotar estos complejos de proteínas alfas y betas. Y ya la proteína beta ya le puede dar el fósforo al ADP para resintetizarlo en ATP. Ya tenemos un ATP por aquí. Hay más hidrógenos, los hidrógenos siguen volteando las proteínas alfas y betas. Hay un alfa que no puede dar ATP. Obviamente este ATP ya se va a energía, pero de repente llega otro ADP formadito. Aquí llega a haber otro ADP que se forma. Y ahorita no recibe nada porque está la alfa, pero siguen habiendo hidrógenos dentro de la célula y este complejo se vuelve a rotar otra vez. Aquí está, lo volvemos a rotar por los hidrógenos y ahora nuevamente tiene contacto la proteína beta con el ADP. Le cede sin problema este fósforo al ADP y lo convierte en ATP. Y esto sigue rotando y rotando. Y así vas generando muchos y muchos ATPs así en cadena. Llega un ADP y se va como ATP. Llega otro ADP, no hay nada. Si hay algo, se va como ATP. Y así al final ya en cadenas respiratorias donde generas más de 70 ATPs, pero es posterior al ciclo de Krebs. Esto es parte de algo que se llama teoría quimiosmótica de Peter Mitchell, que es como tal ganó el premio Nobel. Y es esto, cómo los hidrógenos mueven los complejos de alfas y betas para ceder fósforo inorgánico al ADP y sintetizarlo en ATP. Ahora, breviarios culturales muy importantes a conocer. Primero que nada, algo muy importante, pero lo sigo mencionando aquí en pizarroncito. Voy a hablar algo muy importante que tiene que ver con el alcohol. El alcohol en el deporte tiene mucho que ver esto. Igual vuelvo a hacer pizarroncito. Bueno, pues resulta que en la glucólisis liberamos ácido pirúvico, pero ese ácido pirúvico también, pues, como tal, bueno, ese ácido pirúvico, de hecho, tiene tres vías. El ácido pirúvico de la glucólisis tiene tres vías. La primera vía es que se puede ir como lactato, se puede ir como ácido láctico y ya se cristaliza rápido como sal de lactato. Entonces, si estás en puro trabajo anaeróbico, este ácido pirúvico de la glucólisis va como lactato. Resulta que el lactato vuelve a convertirse en el hígado en ácido pirúvico y otra vez en glucosa. Entonces es el famoso ciclo de Cori. Ya sabemos que el lactato no se cristaliza ni se queda en articulaciones, como muchos decían. El lactato constantemente va al hígado para seguirse transformando en glucosa. Y esa glucosa otra vez es lactato y es un ciclo llamado ciclo de Cori. Entonces el lactato rápido en 5 minutos no lo vas a mantener cristalizado, sino que lo utilizas como glucosa nueva. Segunda vía, el ácido pirúvico en bacterias puede ir a etanol, pero eso es en bacterias más que nada. En seres humanos sí generamos el etanol a partir del ácido pirúvico a veces, pero es muy poquito, es mínimo. Por eso a veces cuando entrenas aeróbicamente, pero elevas la intensidad y demás, sientes un saborcito a alcohol. Y es porque una pequeña parte del ácido pirúvico lo transformas en etanol, pero muy pequeño. Quien lo hace bien son las bacterias, nosotros muy poco. Tercera vía, si más bien estás en deporte aeróbico, entonces dijimos, si estabas en deporte anaeróbico todavía, en deporte anaeróbico, pues es cuando vas como lactato, el ácido pirúvico va a lactato y es ciclo de Cori. En bacterias era la ruta 2.
Pero ahora bien, la 3, si tú ahora te vas a deporte aeróbico, entonces el ácido pirúvico va como acetilcoenzima. Entonces, repito, vamos a lo siguiente otra vez. Después de la glucólisis, si tú sigues en anaeróbico, el ácido láctico, digo, el ácido pirúvico va como lactato, pirúvico y glucosa, ciclo de Cori. Si más bien una pequeña parte va como etanol, pero sobre todo si de la glucólisis te vas a pasar a algo aeróbico, ese ácido pirúvico se transforma en acetilcoenzima y la acetilcoenzima es la que va a ser precursora para el ciclo de Krebs. Entonces vamos a lo siguiente, algo muy importante. Para que la glucosa, el ácido pirúvico se transforme en acetilcoenzima, necesita de un cofactor llamado pirofosfato de tiamina. Y entonces el alcohol inhibe a la pirofosfato de tiamina, que es un cofactor importante. Si no tienes este pirofosfato de tiamina por consumo excesivo de bebida alcohólica, el ácido pirúvico no lo vas a llevar como acetilcoenzima, sino que el ácido pirúvico, pues lo vas a estar llevando puro lactato, puro lactato, puro lactato. Por eso los alcohólicos tienen acidosis láctica, porque los pacientes con alcoholismo no pueden hacer ciclo de Krebs, porque están limitados en pirofosfato tiamina y no generan acetilcoenzima. Entonces, como no hacen ciclo de Krebs, se la pasan con pura glucólisis y pura glucólisis, y aparte que generan un poquito de etanol en el cuerpo extra, libre, sobre todo, pues están generando mucho, mucho lactato y tienen acidosis láctica. Entonces, justamente por eso los pacientes se sienten fatigados y cansados, y eso es la cruda, eso es la borrachera, que en un día posterior al consumo de bebidas alcohólicas, durante ese día no puedes hacer buena cantidad de ciclo de Krebs y te limitas a pura glucólisis y al final tienes una acidosis láctica. Entonces, realmente, pues por eso hay que, pues, decir a los deportistas, sobre todo aeróbicos, que no consuman alcohol para que sí hagan ciclo de Krebs y sí puedan hacer posterior cadena respiratoria y sí generen muchos ATPs sin generar exceso de lactato. Entonces, por eso el alcoholismo no es bueno para el deporte, porque bloquea el pirofosfato de tiamina. Igual más datos curiosos que les voy dejando, vamos a otro dato curioso importante sobre bioquímica. Primero que nada, un dato curioso muy importante, bioquímica. ¿Sabían ustedes que los niños y adolescentes están limitados en una enzima llamada fosfofructoquinasa? La fosfofructoquinasa es una enzima de la glucólisis. Es una enzima del paso 2 o 3 de la glucólisis. Los niños y adolescentes están limitados en esta enzima de manera natural. Entonces, a un niño y a un adolescente no le puedes poner a hacer mucha carga de entrenamiento de fuerza. Hablando de pesas, no les vas a poner 4 o 5 series. A un niño o un adolescente máximo de hasta 14 años de edad, ya se sabe que a partir de los 14 años de edad ya empieza a generar más fosfofructoquinasa. Pero antes de los 14 años de edad, si limitas esta enzima, te limitas en glucólisis y no puedes hacer mucha fuerza. Se limitan a 1, 2 o 3 series máximo, no de más de 3 series por ejercicio. Entonces, realmente, pues sí se ve limitada la fuerza en niños y adolescentes. Sí la pueden hacer, pero no tan extenuante. Hay que controlarla. Otro dato curioso. Este dato es muy importante a tenerlo en cuenta. Recuerda, aquí lo ponemos, recuerda que el corazón y los eritrocitos llamados glóbulos rojos, estas células no tienen, todo el órgano del corazón o los eritrocitos no tienen mitocondria. Como no tienen mitocondrias, entonces no pueden hacer ciclo de Krebs, solo hacen pura glucólisis. Si solo hacen glucólisis, se les puede acabar la glucosa, por ellos sí son dependientes de la glutamina. La glutamina sí le va a ayudar mucho a que la glutamina el hígado la convierta otra vez en glucosa y ya tiene glucosa nueva el corazón y glóbulos rojos para seguir funcionando. Entonces, a veces la glutamina, sobre todo de alimentos, porque alcanzamos a sintetizarla bien en hígado una parte, la glutamina de alimentos sí nos ayuda a reponer corazón y glóbulos rojos. En deportistas triatlonistas, deportistas de más de 3 horas de duración aeróbica, ellos sí pueden utilizar suplemento de glutamina para que les ayude a reponer más rápido alimento de glucosa para corazón y glóbulos rojos durante el entrenamiento o competencia. Entonces, la glutamina solo es para deportes aeróbicos de más de 3 horas y media de duración o para todo deporte que sea por cuestión
de Clínica Salud, que lo veremos en módulo 3. Muy bien, entonces ya mencionamos datos curiosos muy importantes. Y bueno, pues además de ello vamos a mencionar pues, la bioquímica de la contracción muscular, así muy rápidamente. ¿Cuál es la bioquímica de la contracción muscular? Que todos liberamos acetilcolina. Cuando se unen dos acetatos y una colina, tienes acetilcolina. Acetilcolina, ¿qué es? Un neurotransmisor. Es una conexión de neuronas del sistema nervioso central que llega hasta sistema nervioso periférico. Es una conexión de neuronas de de cerebro a músculos esqueléticos. Entonces, la acetilcolina viaja de cerebro al músculo. En el músculo llega hasta algo que se llama la placa terminal T. En la placa terminal T, lo que hace esta acetilcolina es simplemente entregar sodio, hacer que el sodio entre dentro de la célula muscular. La analogía es esta. Imagínate que la acetilcolina es una mamá de familia y va a ir al kinder, que es el músculo. La acetilcolina está en el cerebro, que es su casa. Viaja al músculo y ya que llega al músculo, deja que el sodio entre dentro del músculo. La acetilcolina ya no tiene que hacer nada en músculo porque ya le entró el sodio y la acetilcolina se descompone otra vez en acetatos y en colina otra vez por acetilcolinesterasa. Acetilcolinesterasa es la enzima que destruye acetilcolina en dos. Cuando vuelves a ocupar acetilcolina para volver a mandar señal de cerebro a músculo, es la enzima acetiltransferasa la que vuelve a juntar acetatos y colina en acetilcolina. Bueno, entonces vamos a lo siguiente. Yo quiero contraer mi brazo. Para contraer mi brazo, la acetilcolina viaja del cerebro al brazo. Cuando llega al brazo, la acetilcolina hace que el sodio entre dentro del músculo del brazo. La acetilcolina se descompone y regresa. Lo importante es que ya hay sodio dentro del brazo, dentro del músculo a trabajar. El sodio que está dentro del músculo a trabajar impacta en el retículo sarcoplasmático. Es el retículo endoplasmático, pero como es de músculo, en vez de endoplasmático le llamamos propiamente sarcoplasmático. Sarco tiene que ver con músculo, con agua o músculo. Entonces, el sodio lo que hace es que activa el retículo sarcoplasmático para que libere más calcio. De por sí hay calcio celular que entra dentro de la célula inmediato, pero también el sodio activa el calcio que está almacenado en la célula muscular. Y este calcio, lo que va a hacer el calcio, véanlo, lo que hace el calcio es desplazar a esta proteína. Primero, la contracción muscular sabemos que es cuando la actina se une, la miosina se une con la actina. Miosina y actina se dan un beso y eso es un romance de contracción muscular. Pero no lo pueden hacer porque hay una proteína que se llama troponina y tropomiosina sobre todo. La tropomiosina es una proteína que impide la contracción muscular, impide que se besen la miosina con la actina. Entonces, ya que se libera, el sodio libera calcio y el calcio desplaza a troponina. Troponina desplaza a tropomiosina y como ya se desplazó tropomiosina hacia arriba, ya la miosina se puede dar un beso con la actina y hay contracción muscular. No pueden durar mucho porque la tropomiosina regresa a su lugar de origen e impide que se siga habiendo contracción y que se den besito miosina con actina. Entonces, esto es la contracción muscular, que miosina se enganche con actina y se contraen las dos partes, se unen. Pero no todo el tiempo, porque la tropomiosina vuelve a su lugar original. Falta volverla a empujar. Entonces, es muy fácil la contracción muscular. Acetilcolina llega al músculo y hace entrar sodio dentro del músculo. El sodio libera más calcio. Y ya que hay calcio libre, el calcio mueve a troponina. Troponina mueve a tropomiosina. Y si mueves a tropomiosina, ya hay contracción muscular porque la miosina se engancha con la actina. En cambio, un músculo relajado es que se alejan todavía más la miosina de la actina. Entonces, pues ya tenemos miofibrillas, fibras musculares, fascículo muscular, músculo esquelético. Ya tenemos la sarcómera. La sarcómera es la unidad funcional del músculo. Si hicieras un corte transversal en el músculo, tendrías la sarcómera. En medio de la sarcómera tenemos esta enzima llamada fosfocreatinquinasa. La fosfocreatinquinasa es una enzima de desgaste musculoesquelético. Es una enzima que nos dice si se ha desgastado mucho el músculo o no. Cuando hay muchas contracciones musculares y excesivas, esta fosfocreatinquinasa se sale del músculo. Se sale del músculo y se va a la sangre. Y el riñón la tiene que filtrar para estarla orinando y desechando. Pero es una proteína pesada que al riñón le cuesta filtrarla por la sangre. Entonces, la fosfocreatinquinasa es la enzima de desgaste muscular.
debe estar de 150 a 350 unidades en sangre. Por sobreentrenamiento, digo, un entrenamiento habitual, la puedes elevar a 600 o 800 unidades y es por entrenamiento normal. Pero ya cuando la fosfocreatina quinasa la tienes en 3000, 6000, muchas unidades, pues ya es un sobreentrenamiento o un golpe o un daño renal. Entonces, sobre todo, más bien un golpe o un sobreentrenamiento muy extenuante. Entonces, la fosfocreatina quinasa es una enzima de desgaste muscular por excelencia, que repito, debe estar de 150 a 350 unidades en sangre. Si entrenaste y al día siguiente te haces laboratoriales, pues puedes salir en 600 u 800 unidades. Ya más de 800 unidades si es porque hay un problema en músculo, golpe o sobreentrenamiento. Entonces, pues igual tenemos la banda I. La banda I te une la actina de una sarcómera con otra sarcómera diferente. La banda I une una célula muscular con otra célula muscular. Tenemos la titina. La titina es una proteína muy liviana que te une miosinas de una sarcómera con la actina de otra sarcómera porque están dispuestas diferentes, no están todas alineadas. La dismina te une miosina con otra miosina, de una sarcómera con otra. La zona H es la zona del medio, solo las miosinas de la zona central del músculo, donde abarca puras miosinas, y está la CPK, la fosfocreatina quinasa, la enzima de desgaste muscular. La línea M, donde está la CPK. La banda I abarca solo la sarcómera, donde hay miosinas con actinas. Esta parte de pura actina ya no la toma en cuenta. La línea Z es lo que te divide una sarcómera de otra sarcómera, una célula muscular de otra célula muscular. Y bueno, por eso ya tenemos diferentes bandas y líneas y demás. Muy bien, tenemos tipos de fibras, las lentas, que les llaman rojas, todos los músculos son rojos, pero les llaman rojos porque son lentas de mioglobina. La mioglobina es una proteína que almacena oxígeno y piensan que es roja. Bueno, se dibuja roja, aunque no es roja meramente. Son fibras tipo 1 oxidativas de larga duración. Las fibras de tipo 2A son intermedias. Son glucolíticas de fuerza y explosividad con una parte también oxidativa de resistencia. Las de tipo 2B son glucolíticas meramente de rápida, de explosividad. Las tipo X son satélite, son las que te convierten de unas a otras. Hasta ahorita solo sabemos que puedes transformar fibras de lentas a rápidas. De lentas a rápidas sí se puede. Si un maratonista ahora se quiere volver físico-culturista, sí se puede. Las fibras lentas sí las puedes ir transformando poco a poco en rápidas. Una parte de. Lo que no se sabe es que las rápidas puedan ser a lentas. Un físico-culturista que se quiera volver maratonista va a ser imposible hasta ahorita, muy difícil, porque transformar rápidas en lentas no se puede. Solo sabemos que las lentas se pueden transformar en rápidas. Eso sí, puedes generar diferentes o entrenarlas, pero transformarlas solo se puede de lentas a rápidas. Y pues cabe destacar que un maratonista, el 90% de los gastrocnemios de un maratonista son fibras lentas. Entonces, el 90%, 9 de cada 10 fibras de las pantorrillas de un maratonista son oxidativas. Pero en un velocista, ahora 9 de cada 10 fibras son rápidas. Entonces, el gastrocnemio sí cambia. El 90% de un gastrocnemio pueden ser fibras lentas si es maratonista, o el 90% de la pantorrilla pueden ser fibras rápidas si hablamos de un velocista. Si un maratonista, perdón, serían lentas. Entonces sí cambia, la pantorrilla sí cambia mucho la distribución de fibras. Un nadador, los deltoides pueden cambiar 45, 65% de una a otra. Entonces, muy bien, pues ya hablamos de la contracción muscular. Entonces, hablando de la contracción muscular, es importante saber que el sodio y el calcio son los minerales más importantes. El sodio sí se acaba cada rato y lo tienes que suministrar con suplemento y bebida deportiva. El calcio no lo tienes que suministrar inmediato porque tú tienes reservorios de calcio dentro de la célula muscular en retículo sarcoplasmático. Entonces, por eso mismo igual, pues me menciono un resumen de la clase grabada de alcohol. Tienen que ver la clase de bebidas alcohólicas, pero les hago un pequeño resumen de esa clase. Vamos a ver si abre la infografía de bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas, primero que nada, sí reducen la asimilación de carbohidratos y aminoácidos dentro de la célula. Entonces, sí limitan la asimilación de nutrimentos dentro de la célula. Eso hace el alcohol. El alcohol se considera ayuda ergolítica porque rompe tu rendimiento deportivo.
Primero, el alcohol te va a deshidratar más, porque te hace orinar más, te hace orinar. Como inhibe a la vasopresina antidiurética, si orinas mucho y te deshidrata simplemente. En un ensayo clínico que se publicó en 1987, es viejo el estudio, pero los pacientes que consumieron bebida alcohólica tardaron 28 segundos más en llegar a la meta que los que no consumieron bebida alcohólica. Una prueba de 5 millas. Entonces, en una prueba de 5 millas, los que no consumen bebida alcohólica llegaron bien. Y todas esperaron y dijeron, vamos a esperar a los que sí consumieron alcohol hace rato. Tardaron 28 segundos, los esperé 28 segundos a que llegaran. Entonces, el consumir bebida alcohólica te puede tardar 28 segundos en una carrera de 5 millas. Sí es bastante. También Luis Burke nos dice que por estudios, ahí hizo ensayos clínicos Luis Burke, uno de 24 horas y otro de 8 horas, con una muestra pequeña de población. Pero está muy interesante los estudios de Luis Burke. Ella nos dice que el consumo de bebidas alcohólicas disminuye el glucógeno muscular, simplemente por energía. Si ahorita, si ahorita me tomo unas cervezas, por más de que tenga hambre, no te voy a consumir mucho alimento. De repente mi estómago me va a generar saciedad, pero me llené de alcohol más que de carbohidratos. Entonces, simplemente el alcohol hace que no tengas buena carga de carbohidratos, porque te llenas el estómago de alcohol y ya no alcanza a consumir mucho carbohidrato. Simplemente por eso también disminuye el glucógeno al final. También el consumo de bebida alcohólica sí disminuye el VO2 max. Con dosis elevadas sí disminuye el consumo máximo de oxígeno. Hay un factor para lesiones deportivas de 23%. Todo deportista tiene un 23% de factor de riesgo para una lesión. Pues si consumen bebida alcohólica, duplicas el factor de riesgo a más del 50%. O sea, el alcohol te da un 20% de factor de riesgo para lesión. Te inflama, aparte el alcohol libera radicales libres si te inflama demasiado. Te retiene líquido extracelular y te va a inflamar. El músculo no funciona cuando está muy inflamado y con mucho radical libre. Por eso a veces los antioxidantes sí funcionan ya durante el día, porque hacen que el músculo deseche radicales libres y ahora sí las mitocondrias sí quieren funcionar y mejorar. Aparte, disminuye la capilaridad. El consumo excesivo de alcohol hace que tus capilares reduzcan de tamaño y evitas la vasodilatación buena. Obviamente una pequeña cantidad de alcohol, pues más bien te vasodilata, pero una pequeña cantidad de 2 copitas, 2, máximo 4 copitas te mejoran capilaridad, pero ya una borrachera te disminuye capilaridad. Además, la bebida alcohólica, pues obvio, te va a generar toda alteración psicomotriz. Vas a perder capacidades, equilibrios, capacidades específicas, no condicionales, sino específicas. Entonces, si pierdes mucho equilibrio, propiocepción, espacio en el tiempo, entonces, espacio como tal, perdón, espacial, visión espacial. Entonces, si pierdes muchas cosas con el alcohol, te pone muy mal. Obviamente hay deportes donde lo ocupan, automovilismo, dardos, deportes de precisión, lo ocupan como medio de trampa, pero una pequeña parte porque los concentra y regulan su corazón, su frecuencia cardíaca, pero es así mínimo. Ya una buena cantidad de alcohol, pues más bien te deshidrata y te genera, pues sí, te altera psicomotrizmente. Sobre todo pierdes equilibrio. Entonces no es nada recomendable el consumo de bebida alcohólica en el deporte, al final no hidrata, porque una cerveza te puede dar apenas 90 miligramos de sodio, una cerveza de 355 mililitros. Pues no te va a hidratar nada, porque pues te va a dar, al final un litro de cerveza, un litro de cerveza te va a proporcionar que unos 300 miligramos de sodio. No es lo mismo lo que vimos del módulo 1 de que necesitabas mínimo 460 miligramos sodio. Te hace falta sodio, en verdad. Entonces, la cerveza no te va a hidratar jamás, ni la bebida alcohólica. Solo te deshidrata y no es recomendable en deportistas. Obviamente, los de rugby a cada rato consumen bebida alcohólica por tradición. No les puedes romper tradiciones, pero sí hay que educarlos y hacer que tomen mejores decisiones. Entonces, a las de rugby les dices, sigan con sus chelas post partido, pero no voy a romper tradiciones, menos en Irlanda, que es tradición del país. Pero yo les diría, en vez de que te consumas 2 caguamas, ¿por qué no por lo menos 2 cervezas? Y eso se me hace mucho, pero 2 cervezas post partido por ahora en vez de 2 caguamas. Entonces, pues no te voy a decir que no tomes porque es tu tradición, pero no avientes la borrachera porque sí vas a perjudicar todo tu proceso de fisiología del ejercicio. Te va a disminuir VO2 max, entonces no lo hagas.
Entonces sí es muy difícil porque como nutrólogos hay que educar a los deportistas a no romper tradiciones, pero también educarlos a que hagan las cosas bien para que mejoren fisiológicamente y metabólicamente también. Entonces ya verán la clase grabada de consumo de bebidas alcohólicas en deporte. También vean la clase pues de rutas metabólicas para seguir pues revisando bien con detalle todas estas cuestiones importantes. Y justo ahorita que hablábamos del calcio, que se necesita calcio para mover troponina y tropomiosina. ¿De dónde viene el calcio? Pues cuando rompes este ATP, cuando rompes este fósforo con oxígeno, esta energía que liberaste por esta ruptura, esta es la energía que se necesita para que pueda mover calcios. Y ya los calcios hacen desplazar proteínas para que haya contracción musculoesquelética. Muy bien, no sé si se me haya faltado una presentación por aquí, a lo mejor y no, nada, me faltó una presentación que es esta nada más. Está muy básica, pero es muy importante. ¿De qué es importante respirar por la nariz? Porque la nariz tiene vellos, la boca no. Gracias a los vellos de la nariz filtramos el aire, lo humedecemos, le cambiamos el pH, lo calentamos y lo conducimos mejor. La boca no tiene vellosidades. Si tú eres de los que inspira aire por la boca todo el tiempo, pues una vas a tener bacterias en la boca, contaminantes. Como no tienes vellos en la boca, pues no va a ser tan fácil que produzcas moco y lo deseches tan rápido patógenos. Vas a tener patógenos en la boca. Hay riesgo de infecciones. Segunda, tu boca va a calentar más el aire al principio. Bueno, primero entra muy frío y luego lo calienta más de lo normal y no le cambia el pH que debería y no lo vas a conducir bien. Entonces, por eso es importante inhalar por la nariz, para que esas vellosidades de la nariz sí te ayuden a todos estos procesos para manejar bien el aire. Ya cuando hay una súper alta intensidad, obviamente a veces no te queda otra más que inspirar por la boca también, pero cuando es una intensidad tan elevada, de que corres 100 metros planos y ya estás en competencia 100 metros planos en campeonato mundial, y de repente sí inhalas por la boca, no pasa nada, pero ahora sí estás tanto consumo de oxígeno que tu cuerpo intenta captar lo más que pueda de aire. Una cosa es captar aire y otra ya diferente es captar el oxígeno, sobre todo utilizar el oxígeno por músculos esqueléticos. Entonces tenemos aire inspiratoria de inhalar, podemos inhalar 3 litros de aire, aunque tú no lo sientas. Puedes expirar más de 1 litro de aire y tenemos unos 300 mililitros de aire en pulmones. Y falta contabilizar con espirometría el aire que retenemos en sistema gástrico, porque cada quien retiene diferente. Todos nosotros retenemos aire en el esófago y estómago, pero sí varía mucho. Con espirometría se puede saber. Al menos en pulmones tenemos 300 mililitros de aire residual, guardaditos por supervivencia, por si te ahogas. Y bueno, al final el aire corriente es inspiratorio más expiratorio. Entonces sumamos 4 litros de aire corriente, 4 o 5 litros, 4 litros. Los de inspiración más los de expiración. Muy bien, pues ¿qué dudas, preguntas tienen de todo lo que vimos de fisiología? ¿Qué preguntas tienen al respecto de todo lo que vimos? Y recuerden un dato curioso. Ahorita en reposo, bueno, cuando haces ejercicio físico, puedes generar 150 veces más energía por ejercicio físico que estando en reposo. Entonces, el hacer ejercicio físico produce 150 veces más energía que estar ahorita en reposo. Muy bien. Y bueno, rápido, ya lo último para ya desconectarnos, pero vayan pensando en dudas y preguntas. Está la clase de bioquímica, yo lo sé, pero les voy a recapitular muy rápido la glucólisis para que vean que no es difícil. Así en 2 minutos se puede explicar glucólisis. Paso número 1. La enzima glucosa 6-fosfato le agrega un fosfato al carbono 6 de la glucosa. Paso número 2. Cambias un grupo funcional químico aldehído por cetona, cetona por aldehído. Ya por cambiar un grupo químico, en vez de llamarse glucosa, se llama fructosa, pero sigue estando fosfatada en el carbono 6. En el paso 3, vuelves a fosforilar la glucosa, ahora en el carbono 1. Entonces ya tiene 2 fosfatos en el carbono 1 y en el 6. Se llama fructosa 1,6 bifosfato de 2 fosfatos. Entonces, en el paso 1 y en el paso 3, estos fosfatos fueron del ATP, o sea, pierdes ATP. Perdiste un ATP que tenías, perdiste otro ATP, porque estos ATP los utilizaste para fosforilar la glucosa, agregarle fosfatos.
En el paso 4 rompes la molécula de 6 en una molécula de 2 y en otra molécula en una molécula de 3 carbonos y en otra molécula de 3 carbonos, cada una con su fosfato. En el paso número 5, nada más volteabas la molécula. En el paso 5 isomerizabas la molécula y es como si la voltearas, pero sigue siendo la misma molécula. En el paso 6, volviste a fosforilar la molécula, pero con fosfato inorgánico, ya no ocupaste ATP. Con fosfatos que estaban libres, le agregaste un fosfato acá y otro acá. Entonces tenemos 1,3-bifosfoglicerato, cada una se llama así. En el paso 7 ya empezaste a generar tu primer ATP. En el paso 7 ya generas tu primer ATP, 1, y generas tu segundo ATP. Porque este fosfato ya se le va al ADP para hacerlo en ATP. Igual este fosfato se le va al ADP para hacerlo en ATP, resintetizarlo. Entonces en el paso 7 ya produces tu primer ATP y tu segundo ATP. En el paso 8, el fosfato del carbono pasa en medio, pues se cambia de carbono el fosfato. En el paso 9 cambia un poquito la molécula con un grupo OH, alcohol, y en el paso 10 liberas otro ATP y tu cuarto ATP, porque este fosfato se lo cediste al ADP para hacerlo ATP, igual este fosfato se lo cediste al ADP de 2 fosfatos para hacerlo sintetizar un ATP de 3. Entonces ya tenemos ya la glucólisis fue esto, que en el paso 1 ocupas un ATP, paso 3 ocupas segundo ATP. En el paso 7 liberas tu primer ATP, tu segundo ATP. Ya ganaste 2 ATPs, pero habías perdido 2. Pues ya en el paso 10, tercer ATP generado, cuarto ATP generado. Entonces la glucólisis generas 4 ATPs al final, 4 ATPs, pero utilizaste 2 al principio. 4 menos 2, 2. Decimos que la glucólisis te da 2 ATPs netos. Muy bien, entonces la glucólisis es complicada, pero al final solo te da 2 ATPs. Te da ácido pirúvico y te da dióxido de carbono y agua. Ya el ciclo de Krebs es muy diferente. Lo importante del ciclo de Krebs no es tanto los nombres, lo importante del ciclo de Krebs lo importante es que necesitas vitaminas del complejo B. Las vitaminas B1, B2, B3 y B5, tiamina, riboflavina, niacina y ácido pentatónico, estas vitaminas del complejo B, B1, B2, B3 y B5 son importantes para donar elementos en el ciclo de Krebs. Son cofactores. Entonces, las vitaminas no te dan energía directa, pero las vitaminas sí te ayudan a generar energía. Entonces, lo que te da energía son los carbohidratos, lípidos y proteínas. Eso sí de energía directa. Pero las vitaminas sí ayudan a precursar más rápido la energía. Entonces, cuando te sientes cansado y fatigado, a veces sí faltan vitaminas. Pero más importante, carbohidratos, lípidos. Entonces, esto no es de energía directa, pero ayuda a que puedas generar energía de manera más directa y más rápido. Digo, más rápido. Por eso sí se necesitan estas vitaminas del complejo B para el ciclo de Krebs. Para pues todos estos procesos. Y en ciclo de Krebs dijimos que no se generan ATPs más que 5, por ahí a lo mejor 3 o 5. En el ciclo de Krebs lo importante eran 3 NAD y un FAD, porque el NAD y FAD sí generan ATPs. Cada NAD puede generar 2,5 ATPs y cada FAD genera 1,5 ATPs y cada GTP un ATP así como tal. En ciclo de Krebs liberas 3 NAD, un FAD y un GTP. Entonces en un ciclo de Krebs solo liberas así automático 10 ATPs, pero ya al final los buenos ATP son en cadena respiratoria, lo de las alfas y betas. Y pues eso es parte de. También nada más recuerden que la glucogénesis es generar glucógeno, almacenas glucógeno en músculos. Glucogenólisis utilizas 150 o límite 300 gramos de glucógeno. Aunque tengas kilogramos, solo ocupas este limitante de glucógeno en un solo día. La gluconeogénesis, recuerden que es utilizar glutamina y alanina del músculo para que el hígado los convierta en glucosa nueva. Entonces, generar glucosa nueva a partir de aminoácidos. Muy bien, entonces vías energéticas, fosfocreatina dura muy rápido, pero te da mucha energía, 10 segundos. La glucólisis dura 3 minutos máximo y se agota. Y en cambio, después de 3 minutos, ocupas la azul, la vía aeróbica. Muy bien, pues bueno, ya hablamos de muchas cuestiones el día de hoy, bastante fisiología y bioquímica que hablamos hoy. Y bueno, pues ahora sí, dudas, preguntas que tengan de todo lo que vimos este día.
dudas, preguntas que tengan de este módulo 2. Me desconecté de acá, pero seguros todo bien, dudas, preguntas que tengan por ahí. Está tomando foto. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Todo bien? Elis, Dori, Stephanie, May, Ezequiel, Nancy. ¿Todo bien? ¿Sí aprendieron mucho el día de hoy? Sí, todo bien. Sí. Yo tengo una pregunta fuera del tema. Sí, adelante. Buenas noches. Quería saber si es que dijeron en el grupo que esta clase de hoy era extra. No, Que es extra, algo así pusieron en el grupo. no es extra, es parte ya del módulo 2. Esta clase fue el módulo 2, pero pues tú tuviste la asistencia, así que todo bien. Es Entonces ya parte del mañana módulo 2. estuvo la tarea. ¿Dónde? Es parte del módulo 2. ¿El módulo 2 qué tema es? Perdón. Fisiología del ejercicio, lo que vimos Ok, todo el día de hoy. ok, gracias. Perfecto. ¿Alguna duda académica que tengan por ahí de lo que vimos hoy? ¿Sí quedó todo claro? ¿Sí aprendieron cosas nuevas? Perfecto. Sí. Muy bien, Dori. Ya nos vamos a ver este fin de semana para el Isaac, Dori. Prepárate. Qué bueno que estuviste en la clase igual que todos. Muchas gracias, May, Ezequiel, Stephanie, Nancy, Elis. Gracias por conectarse a todos. Bueno, me dio mucho gusto saludarlos el día de hoy. Espero que sean más participativos para las siguientes clases, por favor. El siguiente martes nos veremos para módulo 3, el siguiente martes de febrero. De febrero, sí. Creo que es 11 de febrero es el martes siguiente y veremos módulo 3 y hablaremos de suplementos. Entonces, pues sí, prepárense para dudas y preguntas y que exploten bien el tema. Pasen excelente noche, descansen, sueñen bonito y ya nos hablamos mañana vía WhatsApp y mañana cargamos todo el módulo 2 a plataforma. Hasta pronto, bonita noche. Gracias.